estamos en comunicación telefónica con el señor Leo Municoy, quien es contador público, también trabaja en la docencia, es político, es concejal de nuestra ciudad por el Frente de Todos, que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿qué tal? Buenas noches a vos, a toda la audiencia de oyentes de la radio. Te llamamos para consultarte algo que habíamos hablado en la semana y para que nos arrojes un poco de luz al respecto de que se había estado discutiendo en estos días sobre ideas de dolarizar la economía como una idea para terminar con la inflación, y al final en esta semana terminó siendo un proyecto que se presentó en el Congreso por Alejandro Cacase del radicalismo. Sí, un gesto más que nos tiene acostumbrado al radicalismo, de estar completamente perdido a lo largo de la historia. Un otro radical perdido no es nada más que eso. Un radical interviniendo en la economía siempre ha terminado mal la película, y esta es una muestra más de ello. Incluso hasta hoy Gerardo Morales dijo que era un disparate. Hay incluso hasta de los propios radicales se espantan, lo cual queda una sensación bastante inequívoca de que un proyecto que claramente no representa, o sea, todo aquella que crea que la economía, que el Estado tiene algún tipo de rol intervenir en la economía, sabe que dolarizar, entregar la política monetaria, o sea, abandonar la política monetaria como una de las dos principales políticas económicas que tiene un país, es casi suicida. Y además es prácticamente irreversible, que es lo que ha acontecido, por ejemplo, en Ecuador, con la hermana República de Ecuador, que dolarizó su economía, y aún después de varios años del gobierno de Correa no pudo volver a tener una moneda local. La verdad que, entendiéndolo, por decirlo de una manera, es casi suicida dolarizar la economía y abandonar la posibilidad de tener moneda propia. ¿Qué consecuencias podría traer abandonar la moneda propia y dolarizar la economía? La primera es que parte del mito de que se va a solucionar el problema de la inflación. Y precisamente Estados Unidos, después de 20 y pico de años, que no hay país en el mundo que si hay un país que tiene dolarizada su economía, es Estados Unidos. Claro, sí, la propia. Y tiene un 7 y pico % de inflación. Si nosotros le sumamos a la tasa de devaluación un 7 y pico % de inflación, la verdad que tendríamos la economía estallada. Sin dejar de menospreciar la cuestión cambiaria como una cuestión que afecta fuertemente a la inflación, nosotros tenemos otros problemas. Nosotros el gran problema que tenemos es el de la concentración económica, el de producir alimentos y alimentos que, por ejemplo, en el mundo en este momento están teniendo un precio alto con respecto a otros momentos. Entonces ahí lo que se necesita es que el Estado intervenga. Y precisamente la dolarización lo que haría es sacarle una de las tantas políticas que tiene el Estado para poder intervenir en la economía, como por ejemplo puede llegar a ser tipo de cambio, o los tipos de cambio diferenciales, tantas otras herramientas que de manera heterodoxa se piensan siempre, ¿no? Para intentar encontrar solución a los problemas. Y la gran contra es no poder volver atrás con esa medida. Es una medida que una vez que se toma, no puedes decir, me equivoqué, vamos a volver a imprimir billetes y a tener una moneda local que sea respaldada y todo lo que amerita tener una moneda propia. Creo que ese es el gran riesgo que se corre, que habitualmente, no sé, yo me he encontrado con gente que no entiende nada de economía, que dice, no, acá se soluciona fácil, dolarizar la economía y listo, se acaba la inflación. Y bueno, a la prueba está de que Estados Unidos, aún teniendo dolarizada su economía, tiene una inflación de 7 puntos en dólares, y el mundo está teniendo en general, donde no tienen el problema del tipo de cambio como tenemos nosotros, también ha tenido inflación este año. Así que la verdad que creo que aprovechan la oportunidad de Río Revuelto de plantear estas locuras, pero no yo particularmente no creo que sea una solución. También
creo que, bueno, en algo que decías en un principio, Gerardo Morales mismo incluso te lo trató de payaso a Cacase, que incluso hasta comparten espacio político dentro de Cambiemos como radicales. Creo que también hay una diferencia entre lo que proponen buscando el aplauso, digamos, o buscando el joke del momento, gente como este diputado que presentó el proyecto, a quienes tienen funciones de gobierno reales, como en este caso Morales, al ser un gobernador, sabe que esas políticas impactarían negativamente en su rol. Digamos, hay personajes que quizás esto también es fogonear y tirar para ganarse el aplauso, para ganarse el apoyo de la gente y no un intento de política real. Sí, yo creo que el gran problema que tiene hoy por hoy Cambiemos, los radicales, el PRO y demás, es el crecimiento de posturas de derecha, de ultraderecha, como puede ser Milei, Esper y toda esa manga de fachos encubiertos que en nombre de la libertad precisamente lo que propician son ideas conservadoras y que en lugar de garantizar la libertad garantizan más la opresión, sobre todo de los poderosos, y no precisamente del poder que proviene de la política, sino del poder que viene de la economía, que es el más difícil de modificar, porque al presidente lo votamos y lo cambiamos, cada 4 años elige presidente, pero no elegís quién es el grupo oligopólico que va a concentrar el mercado de la leche o el mercado de la carne o el mercado que sea. Eso son más estables, los presidentes pasan, pero el grupo Arco sigue siendo el grupo Arco, Molino Río de la Plata es Molino Río de la Plata, digo, es mucho más complejo que una cuestión de decir, bueno, ahora no quiero más esto, cambio. Y en ese sentido aparecen estas opciones que claramente son gente que no tiene responsabilidad de gestión. Por ejemplo, la política monetaria, abandonar la política monetaria te impide que vos puedas llegar a sostener el déficit fiscal, por ejemplo, frente a una pandemia, con emisión monetaria, que claramente es lo que necesitaba la economía para funcionar. No tenés plata con qué pagar, agarrar la maquinita, imprimir billete y podés pagar y la economía sigue girando y en todo caso yo no creo que la emisión monetaria no genere inflación, pero creo que no es el factor determinante, creo que tenemos otros problemas que determinan que la emisión monetaria vaya a pagar inflación, que tiene que ver con la oligopolización o cartelización de determinados mercados, y vos dejarías de tener una herramienta como es precisamente la emisión de dinero para garantizar la estabilidad, o garantizar la estabilidad económica, no en términos de inflación, si se quiere. Que fue lo que pasó en su momento a su manera con el 1-1 de Cavallo, y sabemos cómo terminó la película. O sea, sirvió en un primer momento como para sostener la estabilidad de precios, pero se llevó puesto el empleo básicamente y la industria y el trabajo y tantas otras cosas que terminaron gastando toda la economía, un colapso que le costó a De la Rúa sostenerla en diciembre del 2001 y ahora una película que terminó para mí, porque viste la película del Titanic. Sí. Si te dicen, che, mira, el Titanic se va a hundir, que se va a hundir, se hundió, te estás esperando que termine la película y DiCaprio no se ahogue, bueno, no, se ahoga, ¿viste? La película esa termina mal, está el iceberg, lo encará, es complicado, no. En nuestra economía, nosotros tenemos una economía que cada uno de nosotros tiene un dólar, ¿viste? Tener un precio de dólar distinto, entonces, o sea, no es lo mismo la productividad el dólar de productividad que necesita el campo, con el que necesita la industria, con el que necesita el abuelo que tiene que comprar un medicamento que tiene la mayoría de los insumos importados. Digo, cada uno de nosotros, de acuerdo a los consumos y a las necesidades que tenga, necesita un tipo de cambio diferencial. Acá pasaríamos a dejar de tener un tipo de cambio diferencial para manejarnos todo solamente con dólares. Incluso aún teniendo políticas de muchísima regulación del comercio exterior, vía política de retención o compensación a las exportaciones, sería muy difícil poder tener autonomía política, si se quiere, para definir los destinos de la economía y en definitiva de la situación de vida de la gente. Y me parece que ese es el gran riesgo que se cobre si se toma una medida así. ¿Qué es lo que no les calienta a ellos? Ellos, claramente, el nivel de empleo, la situación de la gente, lo que hace un jubilado, lo que hace un laburante, no le calienta. Lo que le calienta es ver cómo afecta ese esquema de dolarización a sus inversiones en fondos comunes de inversión de vaya a saber dónde y acciones de vaya a saber qué acción, de qué bolsa,
o títulos públicos argentinos comprados a precio vil y vendidos y renegociados como pasó con los buitres a cualquier precio. Digo, me parece que claramente los objetivos de la especulación son muy distintos de la mayoría de la gente y del tipo de laburo. También había algo que se presentaba con esto, que incluso hasta Maslatón había hablado en redes, que sabemos que bueno que apoya a Milei y todo, que decía que hasta era operativamente imposible, porque ¿de dónde sacabas los dólares para cambiarle a la gente? Claro. Tal cual, sí, porque lo que se establece, por ejemplo, el proyecto que presentó el Radical era de decir, bueno, la base monetaria, que es decir, la cantidad de guita circulante que está en la economía, dividirlo por el nivel de reserva en dólares que hay, bueno, entonces ya sabemos que tantos pesos equivale al equivalente en reserva. ¿De dónde sacamos? Todavía tenemos, o sea, no solucionamos nada dolarizando la economía porque los dólares que la gente tiene guardados bajo el colchón o los dólares que están afuera en las cuentas en Suiza, en vaya a saber dónde, en que el paraíso fiscal que nos toque, no van a volver porque la economía esté dolarizada. Si el problema ahí es la evasión, no es precisamente que el dólar no sea aceptado como moneda de cambio. No garantiza nada, y como te decía, si la excusa es resolver el problema de la inflación, porque el gran tema es que supuestamente lo que se quiere resolver dolarizando es la inflación, y claramente no lo vamos a resolver, porque Molino Río de la Plata igual va a concentrar gran parte del mercado de productos alimenticios del país, y es formador de precios, y determina cuánto vale el paquete de harina en el supermercado, y con eso determina el precio del pan en la panadería y tantas otras cosas, el litro de aceite. Digo, ese es el problema que tenemos nosotros, que tenemos que resolver. Vía dolarización lo único que hacemos es designar una herramienta importantísima como es la política monetaria para en definitiva dirigir los destinos de la economía. Sí, que incluso como bueno se ha dicho muchas veces en otras decisiones, es para un dolor de cabeza, en vez de estar recetando un ibuprofeno, se está recetando la guillotina. Digamos, es... Sí. Sí, te corto un dedo. Che, tengo una uña encarnada, bueno, te corto el dedo y te pongo un dedo plástico. Más o menos lo mismo. Porque no es por ahí. No es por ahí. Te digo, es resignar, viste, la potestad de emitir moneda, que es lo que una de las grandes cosas que definen los países. Digo, porque la política del tipo de cambio, por ejemplo, el nivel de emisión, y en definitiva no sé, en conjunto con otras políticas, ¿no? Como la posibilidad de adquirir determinada cantidad de dólares, establecer un tipo de cambio competitivo para la industria, que además sea competitivo para el campo, pero si vos necesitas importar una máquina, garantizar que vos puedas tener dólares a 110 pesos y no a 210 como marca el mercado legal. Hay un montón de cosas detrás de la política de tipo de cambio que se abandonarían producto de dejar de tener política monetaria. Es muy arriesgado y no hay certeza de que eso, por ejemplo, resuelva la inflación. Pero ahí me parece que el gran problema central es ¿cuál es el problema que uno ve? Porque en economía no hay políticas buenas y malas, hay objetivos de política económica y políticas que sirven o que no sirven para resolver los problemas. Pero si vos ves que yo creo que la inflación es un problema por el efecto que genera, sobre todo en los que menos tienen. Pero no creo que la inflación, nosotros estamos acostumbradísimos a vivir con inflación y sabemos que a lo largo de los últimos 200 años de historia tenemos una tasa de inflación altísima, a la cual estamos acostumbrados a vivir, porque decimos, este año los precios aumentan un 50%, pero los salarios andarán en un 45 o un 55, de acuerdo a la política de paritarias que haya y qué tan fuerte esté la situación del nivel de empleo como para que los salarios acompañen o no acompañen la inflación. Pero el problema de fondo que a mí siempre más me preocupa es el de la producción, el de la generación de empleo. ¿Viste? Si hay trabajo, la gente se acomoda. La inflación es, como Harry Heller dice siempre, que la inflación es la fiebre. La inflación lo que muestra es que hay algo que está funcionando mal en la economía. En nuestra economía, el gran problema que tenemos, me parece a mí, que es la concentración de determinados mercados, sobre todo los productos alimenticios, o los productos también vinculados a la construcción, o determinados productos exportables, que están en muy pocas manos. Entonces eso determina de que, por ejemplo, no sé, los supermercados tengan márgenes de rentabilidad altísimos, la leche, la Serenísima,
le pague 2 mangos al productor lechero y lo use como grupo de choque para putear contra las políticas del gobierno, pero en realidad el productor recibe centavos y el litro de leche en el supermercado llega a los 200 pesos. Entonces, en el camino, toda la red de intermediarios y como te digo, mercados muy concentrados se quedan con buena parte de lo que debería ser guita de quien lo produce. Lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con productos primarios, digo, con el textil. Nosotros cuando acá en Las Flores tenemos múltiples industrias textiles, muchos talleres textiles que son encargados de confeccionar la prenda y le pagan 2 mangos al compañero que está cosiendo y después en un shopping la misma pincha vale 20 o 30 veces más de lo que se recibe como mano de obra. Esos son los problemas que tiene la economía argentina, que son problemas que también obviamente traen aparejado la inflación, pero que en el fondo son un problema de muchísima concentración económica. Sí, bueno, parte de las noticias que hablábamos en el día de hoy, decir de bueno los índices de pobreza que dio el INDEC, donde el 37% de la población está bajo el índice de pobreza, pero a su vez embargaron 4 millones a Batistuta por no querer pagar el impuesto a las grandes fortunas y había 200 personas más que se estaban siendo embargadas. Sí, a Batistuta en realidad le pagaron, no le pagaron por las grandes fortunas, por bienes personales le pagaron, le embargaron y por aportes, por lo que vi. Así que, viste, claro. Qué sé yo, y después le compartimos que Batistuta mandó al hijo a trabajar en una fotocopiadora. Sí. Viste que andaba el fake, no sé si es cierto, no es cierto, que más hijo de puta le saca el laburo a alguien, dejalo, pide que vaya a laburar al campo, hacerlo laburar con tu casa, no es que alguien el trabajo para una fotocopiadora, que aparte debe ser mentira. Pero también ahí hay otra, viste que, no sé si será cierto o no, porque bueno, total, viste que Merkel dice que no puede creer que Argentina pague muy poco impuesto, y la verdad es esa, acá en Argentina los ricos pagan muy pocos impuestos. El impuesto a la grande, el famoso, y que en realidad no es un impuesto, es un aporte extraordinario para financiar el impacto negativo de la pandemia, debería dejar de ser un impuesto extraordinario y debería pasar a formar parte del esquema impositivo argentino. Estamos hablando de que alguien que tiene más de 200 millones de pesos, es mucha plata 200 millones de pesos. Sí. No sé, qué sé yo estoy lejos, pero es mucha plata, ¿viste? Y yo me dedico a eso, yo liquido impuestos y la verdad que quienes menos tienen son los que más pagan y debería ser al revés. Cualquier persona que va al supermercado, un tipo que solamente tiene una bicicleta que valga, no sé, 15, 20 lucas y que gana 20 lucas o 30 por mes, en un año paga de impuestos todo su patrimonio. Paga el equivalente a una bicicleta por año. Se compra una bicicleta más por año si no pagara IVA o si pagara un poco menos IVA. Es mucho, ¿viste? Claro. Sí, proporcionalmente se está pagando mucho bien. Aparte que también quienes más tienen... pagan muy poco. Claro. Pagan muy poco. Y los laburantes pagamos mucho porque todo lo que consumimos es alimento básicamente, y todo está grabado casi el 21%, que es muchísimo. Es el 18% final de todo nuestro ingreso. Todos los meses estamos poniendo el 20% de nuestro ingreso final destinado al pago de impuestos, que por ahí ni siquiera hasta se va por evasión. Claro. Y un rico no paga el 20% de su ingreso mensual en impuestos. No lo paga, claramente no lo paga, porque buena parte del IVA se lo toma en la empresa, porque el impuesto a la ganancia, nada, los contadores hacemos mucho para que los ricos paguen menos impuestos, y además porque buena parte de su ingreso no lo consumen, lo ahorran, o lo invierten, o lo fugan. Entonces los ricos, la realidad es que en términos efectivos pagan muchísimo menos de lo que paga un laburante, muchísimo menos. Le mandamos un saludo a Paco, dice qué claridad para explicar la realidad, excelente, así que nada, le mandamos un saludo que estaba elogiando ahí a Leo. Un abrazo a mi compañero Paco, mi compañero de trabajo todas las noches. Leo, te agradecemos. Pronto esperamos tenerte acá en el estudio para seguir charlando de economía, de política, un poco del panorama nacional e internacional. Sí, la próxima prometo ir por allá.